En este video revisaremos la sección 1 de la prueba práctica de la PAA. Las 45 preguntas corresponden a la sección de lectura. Primera pregunta. En la lectura, la palabra hurgó, línea 2, ¿se puede sustituir por? Este es un ejercicio de vocabulario en contexto. Primero debes leer la palabra en el fragmento en que aparece para saber cómo se está usando. Todo lo que rodea a la palabra te dará una pista de su significado real. Dice, fue ternura a primera vista. Llegó de la mano de su padre, hurgó en el nuevo espacio intentando hacer un reconocimiento hasta que se dio cuenta de que era un espacio pequeño. La mención de que el personaje hurgaba, intentando hacer un reconocimiento del espacio, ya nos da una pista de que estaba buscando con curiosidad. Por lo tanto, la opción que respeta este sentido es B, buscó, y es la respuesta correcta. Podemos aplicar el mismo procedimiento para resolver el ejercicio número 2. La palabra raro aparece en la línea 36 y dice, yo estaba esperando también a que llamaran a mi hija. Habíamos ido allí buscándole solución a un problema raro. Por la lectura sabemos que los personajes asisten a un consultorio médico. Por lo tanto, el problema es un problema de salud. Ahora bien, cada una de las opciones plantea matices particulares de significado. Especial tiene una connotación positiva, por lo tanto es fácilmente descartable. El problema no es algo positivo. Difícil plantea algo complicado, pero en la lectura no hay suficiente información como para inferir que ese problema es difícil. Por lo tanto, podemos descartarla. Extraño plantea una situación poco común, lo cual es el sentido correcto que estamos buscando para la palabra raro, y escaso implicaría algo que no es frecuente, pero nuevamente la lectura no nos da pistas para inferir esta idea. Por lo tanto, también podemos descartar escaso. La respuesta correcta es extraño. En el ejercicio 3, la palabra bamboleaban aparece en la línea 54 y dice, vi cómo sus manos se bamboleaban en el aire intentando capturar sus sueños. Esta frase nos trae a la mente la imagen del movimiento. Entonces podemos descartar C porque implica justamente la idea contraria al movimiento, detenerse. También podemos descartar A porque trasladarse implica moverse completamente de un lugar a otro, y esto no ocurre con las manos de Guillermo. También descartamos D porque inclinarse implica un movimiento muy específico. Podemos imaginarlo, por ejemplo, cuando alguien hace una reverencia. Sin embargo, en la lectura no se plantea ninguna situación que justifique este tipo de movimiento. Por lo tanto, B es la respuesta correcta. Bambolearse como sinónimo de moverse. En el ejercicio 4 debemos buscar una opción que resuma o sintetice el contenido general del texto. Esto quiere decir que con pocas palabras me dirá de qué trata la lectura, por lo que debe contener algunos elementos indispensables. En general, la lectura nos habla de cómo varios personajes esperan en el consultorio médico, pero se hace especial énfasis en cómo la voz narrativa percibe y vive esa espera, es decir, cómo presencia las acciones de Guillermo. Sabemos también que los juegos y las fantasías de Guillermo se describen en un sentido figurado, no en un sentido literal. Esto tiene que ver con la percepción y la sensibilidad con que la narradora lo observa. Con esto en mente podemos descartar la opción A, el niño que cazaba mariposas, porque es una idea que se queda en el ámbito de la fantasía. Guillermo realmente no estaba cazando mariposas, sino que la voz narrativa lo percibe de esa manera en un ejercicio imaginativo. También podemos descartar la opción C, las fantasías de Guillermo, porque nuevamente omiten cierta parte de la lectura que es la espera en el consultorio médico o las acciones concretas de Guillermo. D es fácilmente descartable porque se opone completamente a lo planteado en la lectura. La espera para nada es aburrida, sino que de hecho es una experiencia especial para la voz narrativa. Así que, en conclusión, B es la respuesta correcta. Esta opción incluye todos los elementos importantes, lo que ocurre mientras esperan en el consultorio, el comportamiento de Guillermo y también insinúa un poco el sentido de las fantasías cuando dice que Guillermo es un niño diferente. El ejercicio 5 es una pregunta de inferencia. Recuerda que la opción correcta siempre debe sustentarse en el texto. Este es el fragmento donde se menciona la máquina. Dice, buscaba su juguete, entre comillas, para decirle a su padre que se quería ir. Caminar, decía la máquina, pero su padre no escuchaba. Por la lectura sabemos que la única forma de expresión de Guillermo era repetir este sonido, y. Además, las comillas en la palabra juguete ya sugieren que el aparato que estaba utilizando no era efectivamente un juguete.
Se dice también que con ayuda de ese aparato Guillermo pudo expresar la palabra caminar. Por lo tanto, de entre todas las opciones, la respuesta correcta sería D. Era un aparato que le permitía comunicarse porque Guillermo no podía hablar. Los ejercicios 6 y 7 están conectados porque tendrás que usar uno de estos fragmentos del texto para sustentar una de estas inferencias. Puedes descartar varias opciones a primera vista si tienes en mente que en la lectura se usa el sentido figurado y que muchas de estas inferencias tienen información que no está en el texto. Por ejemplo, puedes descartar D, porque no respeta ese sentido figurado de las fantasías de Guillermo y porque en el texto no se mencionan los medicamentos de Guillermo. También puedes descartar C, porque es una generalización y además, en el texto no se menciona ese supuesto amigo imaginario de Guillermo. También puedes descartar B porque no se mencionan los hermanos de Guillermo. La inferencia correcta entonces sería A. Guillermo se movía continuamente en su mundo imaginario y podemos encontrar su sustento en la opción C, que dice: Guillermo caminaba, daba vueltas, se ponía en cuclillas, empezaba a contar los sueños que llevaba entre sus dedos, etc. Este fragmento nos da la idea del movimiento y nos describe también ese mundo imaginario. El ejercicio 8 te pide identificar qué figura literaria constituye la expresión "se le escapaban rayitos de sol por los ojos". Este es un caso de metáfora. La metáfora consiste en sustituir un término real por uno imaginario con el que guarda alguna semejanza. En este caso, lo que realmente se reflejaba en los ojos de Guillermo eran los sentimientos de esperanza o alegría, pero en lugar de nombrar estas emociones, se sustituye por rayitos de sol, un término imaginario que sugiere estas emociones. Además, el resto de las opciones es fácilmente descartable. La hipérbole es una exageración, y esto no ocurre en la frase que estamos analizando. La personificación consiste en atribuirle cualidades humanas a seres no humanos o inanimados, y esto tampoco está ocurriendo en la frase. Y finalmente, la onomatopeya consiste en la imitación de sonidos en la escritura, es decir, escribimos los sonidos tal como suenan, como escribir pun, sas, trash. Para interpretar correctamente la expresión "nacido para despertar mariposas" del ejercicio 9, es necesario tener muy presente el sentido figurado que se utiliza en la lectura. Así, por ejemplo, podemos descartar A. Tiene una sensibilidad especial con los animales. Sabemos que los personajes se encuentran en un consultorio médico, así que realmente no hay animales, y la mención de las mariposas se hace en un sentido figurado. Además, podemos descartar fácilmente C, pasa inadvertido por su carácter tímido porque realmente se opone a lo que la lectura nos ha estado mostrando sobre la personalidad de Guillermo. Podemos descartar también B porque en el texto no hay ninguna información que nos diga que Guillermo es especialmente frágil o delicado. Si bien se menciona su dificultad con el lenguaje, esto no implica que Guillermo tenga estas cualidades, y atribuírselas sería realizar un juicio de valor, es decir, emitir nuestra propia opinión personal. Por lo tanto, la opción correcta sería D. Guillermo es un niño con atributos diferentes a los demás. Ejercicio 10. Según la lectura, Guillermo repite el sonido porque. La respuesta correcta es A, y esta información aparece en muchos fragmentos de la lectura, por ejemplo, cuando utiliza su aparato para comunicarle a su padre la palabra caminar, y tenía la intención de decirle que se quería ir. Además, la narradora menciona que regresaba con su padre, le decía el sonido y después la narradora concluye: era evidente que quería irse, por lo tanto ese sonido está directamente relacionado con su deseo de irse de ese lugar. Por la lectura quedan claros los sentimientos de la narradora hacia Guillermo. Sin embargo, esta pregunta no nos pide hacer ninguna suposición o inferencia, así que tenemos que apegarnos a lo dicho explícitamente en el texto. Ella misma dice: quise abrazarlo, pero no me atreví. Por lo tanto, la respuesta correcta sería B. En este punto hemos pasado a una lectura de corte científico, y el ejercicio 12 nos pide definir la expresión fauna malacológica. La expresión aparece en el fragmento: un equipo de investigadores estudió los cambios en la composición de los animales después de un incendio y concluyó que la fauna malacológica es buena indicadora de la recuperación forestal. Al final de la lectura notamos que aparece un pequeño glosario. Este no está allí de forma gratuita, sino que deberá influir decisivamente en algunos ejercicios. En este caso nos da la definición de malacológica y dice que es la parte de la zoología que trata sobre los moluscos en general. Por lo tanto, las únicas opciones posibles serían B y C.
C es una pequeña trampa, pues aunque la lectura solo menciona a los moluscos terrestres afectados por el fuego, en realidad la fauna malacológica contempla a los moluscos en general, por lo tanto su definición permanece y la respuesta correcta es B, los moluscos tanto de tierra como de agua. El ejercicio 13 nos pide el significado de la palabra periferia. Esta aparece en la línea 6 y podemos inferir su significado a partir del contexto. Dice, los investigadores realizaron un muestreo en los límites de un incendio ocurrido en la periferia de un parque natural. En este caso, la mención de los límites ya insinúa la zona más externa, que es la respuesta correcta. También podrías guiarte por el prefijo peri, que significa alrededor. Lo encontramos en palabras como periférico, que se refiere a la calle que rodea a la ciudad, y bueno, en este caso, que se refiere a los límites que rodean o están al borde de ese bosque. En el ejercicio 14, para comprender el significado de la frase estaciones de control, tenemos que verla en su contexto. Por el texto vemos que los moluscos son un indicador importante en los estudios sobre la recuperación forestal y que en este estudio específicamente la comparación entre las zonas de control y las zonas quemadas arrojan datos relevantes. Entonces podemos concluir que las estaciones de control son puntos de referencia para hacer las comparaciones con las distintas zonas. Y la opción que tiene esta acepción es C. Las zonas de control son puestos de observación del comportamiento de los moluscos terrestres. Y a partir de la observación en estas zonas es que se puede hacer la comparación con las demás. Nuevamente, para definir la palabra riqueza en el ejercicio 15 hay que leerla en su contexto. Dice, los biólogos demostraron así los efectos negativos de un incendio forestal sobre la riqueza de moluscos. A y D tienen un problema similar. Generalmente se refieren a una cantidad extraordinaria de algo en el contexto de la economía, ¿no? Generalmente. Por lo tanto, no son tan adecuadas para el ámbito de la biología que maneja la lectura. Ahora bien, la palabra riqueza tiene sus propias connotaciones. Indica que algo se tiene en buena cantidad, pero que también es valioso. Entonces, la opción C, cantidad, es demasiado neutra, porque no te menciona si es mucha o poca, ni si es valiosa o no. Lo que sí ocurre con la opción B, diversidad, que es la respuesta correcta. El ejercicio 16 nos pregunta, ¿qué le sucede a los moluscos en las zonas quemadas después de un incendio forestal? Y en estos fragmentos hay información al respecto. Sabemos que la composición de la comunidad se ve afectada y que en las zonas quemadas se observó una ausencia significativa de numerosas especies características del bosque y un incremento de los de ambientes más secos. Entonces descartamos A porque los moluscos no desaparecen, descartamos B porque los moluscos no modifican su composición, sino que lo que se modifica es la comunidad animal y los ambientes. Modificamos también D porque dice se reproducen contribuyendo hacia la recuperación forestal, pero esta información no está presente en el texto. La respuesta correcta es C. Cuando se altera el hábitat, solo sobreviven los de ambiente más seco y por eso es que incrementa el número de esas especies. Nuevamente nos encontramos con dos preguntas vinculadas y en la inferencia del ejercicio 17 tenemos que considerar este adjetivo de cantidad. La opción A dice, cuanto mayor sea el daño causado por un incendio forestal, menos moluscos terrestres habrá en el bosque. Esto es parcialmente cierto porque si bien el daño del incendio provoca un cambio en las comunidades de moluscos, también la lectura afirma que sobreviven los de ambientes secos. Entonces podemos descartar A. La opción C dice, cuanta más diversidad de moluscos terrestres haya en el bosque, más saludable será la vida de los animales que viven en él, pero la lectura no plantea una relación directa entre la cantidad de moluscos y la salud de los demás animales que conviven en ese ecosistema. Por lo tanto, podemos descartar C. También podemos descartar D porque menciona una relación que no aparece en la lectura, es decir, la cantidad de moluscos con respecto al alimento para los demás animales. La respuesta correcta es B, que es básicamente un parafraseo del último párrafo de la lectura. Por eso encontramos su justificación en el último párrafo, que dice, en las zonas quemadas se observó una ausencia significativa de numerosas especies características del bosque y un incremento de especies de ambientes secos, que sería la opción C.
Con el ejercicio 19 pasamos a la siguiente lectura de esta sección, cuyo tema principal es la contaminación acústica. Se trata de una pregunta fáctica. Esto significa que la respuesta la encontraremos explícitamente en el texto, no debemos inferir ni suponer. En el texto encontramos explícitamente que la mayoría de las personas que viven en grandes ciudades considera que la contaminación acústica es un factor medioambiental que influye significativamente en su calidad de vida, así que la contaminación acústica afecta principalmente a los habitantes de las grandes ciudades. El ejercicio 20 pregunta por el significado de la palabra nocivos que aparece en la línea 12. Y la lectura dice, la expresión contaminación acústica hace referencia al sonido molesto o ruido que puede producir efectos nocivos en las personas. Esos efectos son nocivos porque generan un daño, no porque tienen el potencial de generarlo. Por eso la respuesta correcta es B, dañinos, y no C, peligrosos, que podría ser una de las opciones trampa. Las demás opciones son fácilmente descartables. El ejercicio 21 nos pide responder a qué se refiere la frase actividades lúdicas, que aparece en este párrafo. En él se enumeran algunas actividades que pueden generar contaminación acústica urbana, entre ellas la actividad industrial, la construcción de obras públicas y privadas, los servicios de limpieza, etc., y finalmente las actividades lúdicas y recreativas. Sabemos que las actividades lúdicas se refieren a aquellas que hacemos para nuestro entretenimiento, por lo tanto podemos descartar fácilmente A y C. Ahora bien, para descartar D debemos pensar que las competencias deportivas son un ejemplo muy específico de actividad lúdica y que de hecho puede ser contenido en la opción B, juegos y espectáculos. Las competencias deportivas están incluidas en la opción B, por lo tanto, B es la respuesta correcta. El ejercicio 22 nos pregunta por el propósito de la lectura, y para encontrar el propósito de cualquier texto hay que preguntarse de qué habla, cuál es su finalidad y qué es lo que está haciendo al exponer su información. En este caso, el texto define la contaminación acústica y nos da algunos datos sobre ella. De entre las opciones, la única que aborda el concepto de la contaminación acústica es A. Para responder la pregunta 23 debemos interpretar correctamente la información expuesta en esta gráfica. En este caso es interesante notar que la gráfica es independiente del texto, porque tiene información suficiente para comprenderse por separado. Así que veamos cuál de las opciones se sustenta realmente en la gráfica. Opción A. Las actividades industriales causan una décima parte de la contaminación acústica. Podemos descartar esta opción porque no hay un apartado en la gráfica dedicado a las actividades industriales. En cualquier caso, podríamos inferir que se agrupa dentro de otras causas, pero no hay ninguna señal de que esas actividades industriales sean el 10% de ese 11% dedicado a otras causas. Por lo tanto, debemos descartarla. Opción B. Se desconocen las causas del 40% de la contaminación acústica. De acuerdo con la información de la gráfica, el apartado de otras causas o de actividades no especificadas solo ocupa el 11% del total, no el 40%, por lo tanto podemos descartar B. La opción D es fácilmente descartable. La actividad humana provoca el 6% de la contaminación acústica. El término actividad humana es bastante vago, puesto que todas estas actividades que generan contaminación acústica son realizadas por los seres humanos, podemos interpretarlas como actividades humanas. Por lo tanto, D debemos descartarla. C es la respuesta correcta. El porcentaje mayor de la contaminación acústica se debe a los vehículos de motor. Aparece claramente en la gráfica. Desde el principio, el 44% de la contaminación acústica está provocada por vehículos turísticos, además un 12% de vehículos pesados y un 14% por motocicletas. Por lo tanto, es claro que C es la correcta. Pregunta 24. Según el diagrama, ¿qué porcentaje de contaminación acústica se debe directa o indirectamente a los vehículos de motor? Ya identificamos que estos tres apartados están dedicados a vehículos de motor y el porcentaje de contaminación acústica que generan es el 70%. Sin embargo, de entre los elementos de la gráfica, las sirenas y las bocinas están relacionadas indirectamente con los vehículos de motor, pues las sirenas forman parte del equipamiento de ambulancias o patrullas y las bocinas se refieren a los claxons. Por lo tanto, tenemos un 75% de contaminación acústica relacionada con vehículos de motor, ya sea de forma directa o indirecta. La respuesta correcta es D. El último ejercicio de la sección 1 de lectura nos pregunta por los tipos de discursos empleados en el texto.
En un mismo texto pueden convivir varios discursos, aunque generalmente hay uno que sobresale. Para identificar el tipo de discurso, céntrate en el cómo, es decir, en cómo el texto presenta la información, si nos cuenta una historia, si lo hace exponiendo datos, definiciones y de forma objetiva, si lo hace presentando una problemática, etc. En este caso es sencillo descartar B y D porque este texto no nos relata una historia, pero sí presenta una problemática. Lo vemos en estas líneas. La mayoría de las personas que viven en grandes ciudades considera que la contaminación acústica es un factor medioambiental que influye significativamente en su calidad de vida. Aquí se está presentando una problemática, lo que es propio de los textos argumentativos. Y a partir de allí, para profundizar en la comprensión de esta problemática, se expondrán datos y definiciones de forma objetiva sobre la contaminación acústica, y esto es propio de los textos expositivos. Por lo tanto, A es la respuesta correcta. La lectura 4 comienza con el ejercicio 26. Lo primero que podemos advertir es que el texto tiene una estructura especial. Se trata de un poema y además se nos indica que habla sobre la vida. Entonces la expresión "cuando mi pensamiento va hacia ti se perfuma", ubicada en el verso 1, es un ejemplo de personificación. Esta figura consiste en atribuirle características humanas a seres no humanos o inanimados. En este caso, el pensamiento se desplaza y además se perfuma, acciones que son humanas. Por lo tanto, C es la respuesta correcta. Pregunta 27. La expresión "se torna" en el verso 2, ¿qué significa? El verso dice: "Tu mirar es tan dulce que se torna profundo". Podemos ver que el sentido de las ideas es mencionar una acción y el resultado de esa acción, una acción y el resultado de esa acción. Por lo tanto, hay un cambio. El mirar es tan dulce que se convierte o que se vuelve profundo. La respuesta correcta es D. Ahora bien, el ejercicio 28 nos pregunta por qué figura literaria es esa expresión. Tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Y la respuesta correcta es A, sinestesia. Esta figura consiste en mezclar las sensaciones de los sentidos en una expresión. En este caso, el mirar corresponde al sentido de la vista y la cualidad de ser dulce se percibe con el sentido del gusto. Ejercicio 29. ¿Qué significa la expresión compendias en el verso 4? Por el contexto podemos intuir que el significado de la palabra compendias tiene que ver con que esa alegría del mundo se encuentra en los labios. Por lo tanto, es fácil descartar las opciones A y C. Ahora, en este ejercicio no será fácil descartar una de estas opciones solamente atendiendo al contexto. En este ejercicio se requiere que sí tengamos alguna idea de lo que significa la palabra compendias. Podemos relacionarla con una más común que es compendio, por ejemplo. Y bueno, un compendio es un lugar donde se reúnen los elementos más importantes o sustanciales de algo más general. Por ejemplo, un compendio de obras de un autor tomaría las obras más relevantes, de modo que ese compendio sea un resumen o una síntesis sustancial de algo, algo concentrado. Por eso la respuesta correcta es D. Pregunta 30. El tema principal del texto es... Básicamente preguntamos ¿de qué habla el texto? ¿De qué trata? Veamos algunas ideas. La estrofa 1 está dirigida a un tú y se crea una imagen idealizada de esta persona. En la estrofa 2 se introduce la idea del amor, pero no un amor cualquiera, sino un amor pasajero y fugaz. Ahora, en la estrofa 3 se crea una analogía entre dos situaciones. Esa fugacidad del amor pasajero también existe en la fugacidad de la vida de la naturaleza. Las hojas se caen y las rosas se deshojan. Entonces el poema habla de que tanto el amor como la vida son situaciones efímeras que duran poco, por lo tanto la respuesta correcta es B. Ahora, la opción que brinda la evidencia para el ejercicio anterior es C, versos 5 al 8, porque en esta estrofa es la única donde se menciona el amor pasajero y su similitud con lo efímero en la naturaleza. Ejercicio 32. ¿De qué está compuesto el texto? Como habrás notado, hay una nomenclatura especial para referirse a las partes de un poema. Hemos hablado de versos cuando nos referimos a cada línea del poema y de estrofas cuando nos referimos al conjunto de versos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería A.
En esta sección, las lecturas comparadas abordan la relación entre las matemáticas y las artes. El ejercicio 33 pregunta por el significado de la palabra fundamento que aparece en la línea 7 de la lectura A. Veámosla en su contexto. Dice, y es que en el Renacimiento las matemáticas eran el principal fundamento del ideal de belleza plasmada en el arte. En este caso, la palabra fundamento se refiere a que las matemáticas eran el principio que sustentaba el ideal de belleza, el punto de partida. La belleza solo podía comprenderse a través de la comprensión matemática. Por lo tanto, la respuesta correcta es A, base, porque base tiene la connotación de soporte o sostén. Ejercicio 34. La palabra sostiene, línea 18 de la lectura A, ¿qué significa? Por el contexto sabemos que el matemático sostiene una postura en el marco del debate sobre las matemáticas y las artes. Puesto que se trata de un debate, la palabra más adecuada es defender. Ejercicio 35. De la lectura A se infiere que las matemáticas, como sabemos, esta lectura profundiza en la relación entre las matemáticas y las artes, por lo tanto, varias de las opciones pueden parecer posibles. Así que podemos apoyarnos en las opciones del ejercicio 36 para elegir la respuesta correcta. Ahora sí, con base en estos fragmentos podemos descartar algunas opciones. Por ejemplo, A. Las matemáticas están relacionadas con la creación musical. Recuerda que debemos evitar hacer generalizaciones en las inferencias, por lo que mencionar un caso muy particular, un solo músico, no permite hacer una inferencia tan general. Además, el fragmento dice que Mozart manejaba inconscientemente estos conceptos, así que podemos descartar A sin ningún problema. También podemos descartar C. Las matemáticas se manifiestan especialmente en la arquitectura. En este fragmento se menciona que la arquitectura como disciplina se puede comparar con las matemáticas, pero no afirma que las matemáticas se manifiesten de forma especial en este arte. También podemos descartar D. Las matemáticas permiten el estudio exacto de la naturaleza. En este fragmento se menciona que Galilei afirmaba que el libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos. Esta es una figura literaria, una metáfora. Por lo tanto, no sirve como sustento para una afirmación tan tajante como D. En conclusión, la respuesta correcta es B. Y no solo por descarte, sino que se sustenta en la opción D. En definitiva, cuando se comprenden bien las matemáticas, según Russell, no solamente se puede acceder a la verdad, esto hace alusión a la ciencia, sino también a la belleza suprema, y esto hace alusión al arte. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, el ejercicio 37 resulta sencillísimo. ¿Cuál de las siguientes opciones resume mejor la lectura A? La respuesta correcta es C, la relación entre las matemáticas y las artes. Ejercicio 38. ¿Cuál de las opciones no aparece en la lectura B? Este es un ejercicio muy interesante. La opción A dice, se puede apreciar la belleza tanto en situaciones tristes como alegres. La encontramos en este fragmento, así que podemos descartarla. La opción C dice, para los matemáticos las fórmulas y ecuaciones presentan distinta belleza, y la encontramos en este fragmento, así que podemos descartar C. La opción D dice, contemplar un objeto bello activa el campo A1. Esa información la encontramos en este fragmento, así que también podemos descartarla. La opción B es un poco tramposa porque de hecho la lectura sí menciona que la belleza es subjetiva o nos da la idea de que lo es, por lo tanto podríamos pensar que no es posible medirla. Sin embargo, la opción B dice que es imposible medir la percepción de la belleza, no la belleza en sí. Y de hecho, este fragmento nos dice cómo la actividad cerebral de los individuos que fueron sujetos a prueba sí es un indicador que evidencia cómo ellos perciben la belleza en una determinada ecuación. Por lo tanto, según estos experimentos, sí es posible medir la percepción de la belleza, así que B no está presente en el texto. Ejercicio 39. Según la lectura B, el placer que experimentamos al contemplar la belleza es C, psicológico, y está de manera explícita en el texto. Ejercicio 40. Según la lectura, se puede inferir que la percepción de la belleza es C, subjetiva, lo que quiere decir que es distinta en cada individuo. El caso peculiar de los matemáticos que percibían belleza en las ecuaciones ya nos habla de que la belleza puede encontrarse en distintos lugares dependiendo de la persona. Por lo tanto, C es la respuesta correcta.
Ejercicio 41. ¿Qué significa la palabra dotamos en la línea 43? Dice, siempre ha resultado difícil definir la belleza, pero desde la época de Platón la dotamos de una cualidad especial. Bueno, el contexto nos dice que no es sencilla la definición de la belleza, pero a pesar de eso nosotros le hemos dado esa cualidad especial. Un sinónimo de dar es atribuir. Nosotros le atribuimos de una cualidad especial. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. Ejercicio 42. En la lectura B, ¿cuál de las siguientes opciones no tiene el mismo significado que la palabra ligada en la línea 51? Dice, incluso en determinados contextos podemos considerar bellas situaciones tristes o dolorosas, pues no siempre la belleza está ligada a la felicidad o a la alegría. En este caso, ligado tiene el sentido de vinculado o que la belleza tiene que ver con la felicidad o la alegría. De entre las opciones unida, vinculada y asociada tienen sentidos similares. Por lo tanto, la que no es sinónimo de ligado es relegada. Ejercicio 43. De las lecturas A y B se infiere que sabemos que ambas lecturas mantienen el tema de la relación entre las matemáticas y las artes o las matemáticas y la belleza. Así podemos descartar fácilmente D, además de las opciones que solo contemplan a una de las lecturas, por ejemplo A y C. La opción B es correcta no solo por descarte, sino porque dice, belleza es un concepto aplicable a las matemáticas. En la lectura A lo vemos porque el autor menciona que hay una estrecha relación entre las matemáticas y las artes, y en la lectura B lo vemos cuando se afirma que hay belleza en las ecuaciones matemáticas. El ejercicio 44 continúa con la idea central de ambas lecturas. Se expresa que las matemáticas están entre las ciencias y las artes, porque se relacionan con los dos ámbitos. Ejercicio 45. En las lecturas A y B se recoge la opinión de matemáticos. En la lectura A aparece el matemático Pablo Amster y en la lectura B el autor mismo se reconoce como inmerso en el mundo de las matemáticas y además los sujetos que se sometieron a prueba eran matemáticos. Por lo tanto, la opinión de los matemáticos está presente en ambas lecturas. Y con esto hemos terminado de revisar la sección 1 de la prueba práctica. Te seguiremos compartiendo más videos sobre el resto de las secciones. Gracias por ver.